Vía telefónica, la voz de los protagonistas. Está con nosotros Carlos Rubio, subdirector de Integralia, a quien agradecemos enormemente esta presencia, interesadísimos en este reporte anual de 10 riesgos políticos para 2025. Muchísimas gracias, Carlos, por estar con nosotros. Agradecemos la atención y sobre todo agradecemos el advertir, el por lo menos analizar con base a una metodología precisa cuáles son estos riesgos, que son riesgos en todos sentidos, ¿no? En el político, en el económico, en el fortalecimiento de la democracia, en el rumbo, pues, del país. Gracias por estar. Marcela Pamani saluda. Hola, buenos días, Marcela. Muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y con el auditorio. Muchas gracias. Bueno, pues empecemos a enumerar los 10 riesgos políticos para 2025, que ya sabemos que hay en este momento, por lo menos en el escenario nacional e internacional, un riesgo muy grande que se llama Trump. Pero bueno, eso será parte. Gracias. Vamos entonces a escuchar cuáles son estos riesgos. Sí, bueno, muchas gracias, Marcela. Como comentas, el día de ayer Integralia Consultores publicó este reporte anual de 10 riesgos políticos para 2025, en el que analizamos los principales escenarios que creemos podrían materializarse a lo largo de este año y tener un impacto sobre el entorno de negocios, el clima de inversión, la competitividad de la economía mexicana. Y bueno, el primero, el que estamos destacando como el riesgo más alto, como bien mencionabas, es el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, que pues pondrá a México en una situación de vulnerabilidad y tendrá pues impactos en temas económicos. Ya ha hecho amenazas de que impondrá aranceles tan pronto como tome la presidencia el 20 de enero. No sabemos exactamente de cuántos serán esos aranceles, probablemente no del 25% que anunció, pero sí habrá aranceles. No sabemos por cuánto tiempo ni sobre qué productos en específico, pero pues todo eso generará un clima de incertidumbre y volatilidad económica. Está obviamente el tema migratorio, pues ya dice que va a hacer deportaciones masivas en sus primeros meses de gobierno y va a fortalecer las políticas migratorias al interior de Estados Unidos, con el riesgo que se supone para sobre todo los estados fronterizos del norte de México y del sur de México también, en donde probablemente pues se desplegarían fuerzas militares adicionales para tratar de contener pues el flujo de migrantes y caravanas hacia el norte del país. Y por último, el tema de seguridad. Trump ya ha anunciado varias veces que tan pronto como tome la presidencia de Estados Unidos declarará a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, lo cual pues le permitiría llevar a cabo operativos encubiertos en territorio mexicano para tratar de capturar y eliminar algunas de las cabecillas de estas organizaciones, o ataques a distancia mediante drones o similares contra plantíos o centros de producción de drogas, etcétera, lo cual pues obviamente tensaría las relaciones diplomáticas, congelaría o podría llegar a frenar las relaciones de cooperación entre las agencias de seguridad mexicanas y estadounidenses, y podría incluso tener un efecto contraproducente al ocasionar pues un aumento en los enfrentamientos violentos como resultado de reestructuras o fusiones entre cárteles, como hemos visto en los últimos meses en Sinaloa. Entonces, sin duda alguna, el tema de Trump es uno de los grandes retos que enfrentará México el próximo año, y a eso se suma otro de los retos o riesgos que estamos enumerando en nuestro reporte, que es el tema del TEMEC. El TEMEC está programado para revisarse en 2026, no obstante, pues es probable que Trump busque más que una revisión, una renegociación del acuerdo, y a eso se suma la renuncia de Justin Trudeau en Canadá, que pues muy probablemente ocasionará la llegada del Partido Conservador al gobierno en este país, con una agenda menos afín a México, que ya ha planteado incluso la posibilidad de negociar un acuerdo bilateral con Estados Unidos, excluyendo a México, ¿no? Y ese escenario sería particularmente desafiante para el gobierno mexicano, pues obligaría a negociar de cero un acuerdo bilateral con Estados Unidos, en el que pues el gobierno de Trump podría exigir más garantías, más concesiones por parte del gobierno mexicano. Déjame
Déjame interrumpirte porque en este sentido, el debilitamiento del espíritu de integración económica de América Latina de América del Norte que ustedes señalan específicamente como uno de estos 10 riesgos, ¿qué posibilidades habría de que realmente se terminara el TEMEC como lo conocimos? Que por cierto, en enero pasado se celebró un aniversario más de esa firma. ¿Y qué consecuencias tendría México al respecto? Sí, no tenemos todavía certeza absoluta de que ese escenario pueda concretarse. Creemos que el riesgo existe, sobre todo porque en Canadá aún aumentado las voces que han pues buscado este acuerdo bilateral excluyendo a México. Canadá también tiene fuerzas políticas que consideran que México obtiene concesiones pues adicionales del tratado, quien más se ha beneficiado del tratado, y que además pues China ha estado pudiendo introducir sus productos al mercado de América del Norte a través de México en lo que ellos consideran como una competencia desleal. Entonces en Canadá hay también fuerzas importantes que están impulsando esta narrativa, aunque pues hay grupos empresariales fuertes en Canadá donde siguen existiendo contrapesos importantes que pues consideran que mantener la estructura actual del TEMEC sería lo mejor. Consideran que eso ha permitido una integración económica de la región, que ha permitido aumentar ventas, rentabilidad de empresas, etcétera. Y bueno, ahí estará más bien pues a conocer cómo termina consolidándose ese nuevo gobierno en Canadá. Lo más probable es que tampoco busquen, es posible que tampoco se quieran exponer a negociar de cero un acuerdo bilateral con Donald Trump, en donde podrían salir perjudiciados, sobre todo pues tomando en cuenta que Donald Trump ha hecho declaraciones en las últimas semanas que buscará que Canadá se integre a Estados Unidos, es decir, comentarios también críticos en contra de Canadá. Entonces, pues bueno, creemos que lo más probable es que se mantendrá la estructura del TEMEC, pero pues sí será más bien una renegociación y no una revisión solamente del tratado en 2026, en la que sí se buscará pues que se reduzca este déficit comercial que existe efectivamente a favor de México y que se ha ido pronunciando en los últimos años. ¿Cómo anda la balanza comercial de México con Estados Unidos? Nosotros vendemos más que comprarle a Estados Unidos nos compra más que vendernos, ¿cómo anda? Sí, no, justo el primer escenario que planteabas, nosotros vendemos más a Estados Unidos de lo que le compramos. Ese déficit, de hecho, ha ido aumentando en los últimos años. No tengo el dato preciso ahora, pero sí sé que el crecimiento ha sido importante, sobre todo desde que se renegoció ese tratado en la primera presidencia de Donald Trump. Y lo que él ha dicho es que su tratado, el que él renegoció con el gobierno mexicano, es bueno, tiene todas las condiciones, pero que el gobierno demócrata de Joe Biden permitió que México se aprovechara del tratado para crecer ese déficit y sacar una ventaja, y que eso es lo que buscará corregir en esta renegociación de 2026. Entonces ahí es donde vemos el reto, pero efectivamente sí existe una balanza a favor de México que se ha ido aumentando en los últimos años. Ajá. Y el enojo de Estados Unidos por la compra de materia prima china y que entonces acá a lo mejor se viene a terminar de armar el producto y se le coloca el sello de hecho en México. Correcto, y aquí también pues es un tema no solo comercial, es un tema que Estados Unidos está viendo también como de seguridad nacional, la posibilidad de que se instalen plantas, centros de producción de origen chino en México, tan cerca de la frontera con Estados Unidos, es un tema que preocupa en términos de seguridad nacional y que explica el énfasis que está poniendo la administración entrante de Donald Trump en limitar pues la participación china en la economía mexicana. Muy bien. Avanzamos entonces en el listado. Tenemos el 1 y el 3, los riesgos que se avisoran para 2025, de acuerdo al análisis de Integralia. Te seguimos escuchando, Carlos. Correcto. Esos son los dos riesgos que tenemos a nivel externo. Ya pasando al nivel interno, y el primer riesgo que destacamos y que creemos en realidad es un riesgo transversal que toca a todos los sectores,
es una mayor concentración y centralización del poder en el Ejecutivo Federal, como resultado, por un lado, de la debilidad de la oposición, que quedó prácticamente en un rol testimonial luego de las elecciones de 2024, tanto a nivel federal como local, y por el otro, pues el acaparamiento o control de los contrapesos que existían al Ejecutivo, incluyendo, por ejemplo, el Poder Judicial o la desaparición de los órganos autónomos como el IFT, la COFESE, etcétera, lo cual pues en última instancia deja a la ciudadanía prácticamente sin canales institucionales para exigirle cuentas al gobierno, para garantizar mayor transparencia, y hace más probable que se tomen decisiones arbitrarias que en última instancia podrían resultar perjudiciales para el entorno de negocios si no se toman en cuenta criterios técnicos o económicos de las decisiones que se adopten, ¿no? Entonces, creemos que es un riesgo transversal que se ha ido aumentando en los últimos años y que creemos pues está ligado con el clima de incertidumbre que se ha generado por el reformismo de Morena. El riesgo 4, uno de los riesgos que tenemos identificados, es que una vez ya prácticamente concluido el llamado Plan C de López Obrador, pues ahora viene la agenda reformista de Claudia Sheinbaum, que ya ha anunciado al menos 20 iniciativas de reforma en el próximo periodo de sesiones, en temas medioambientales, laborales, etcétera, algunas de las cuales están ligadas al Plan C, pero otras son nuevas. Se estará proponiendo Claudia Sheinbaum, incluyendo, por ejemplo, la del Infonavit. Y bueno, ahí el riesgo es que justamente estas nuevas iniciativas prioricen criterios políticos por encima de criterios técnicos, que tengan una visión más cortoplacista de lo popularmente rentable sobre el crecimiento, desarrollo de largo plazo de la economía mexicana. Entonces, ese es otro de los grandes escenarios que estamos planteando. Uh-huh. Ciertamente. Ahora, pues no hay manera, ¿no? Porque finalmente los tres poderes concentrados en la figura de la presidenta, en este caso, y sobre todo de Morena. Y además porque el planteamiento es que el reinado de Morena se prolongue durante varios sexenios, es decir, que el poder se concentre ahí durante varios sexenios con los riesgos que esto significa. Correcto, y lo que hemos visto es pues ya un escenario de hegemonía política en todos los niveles de gobierno, que ha permitido que pues, Morena apruebe sus iniciativas de reforma en fast track, prácticamente sin negociar con la oposición, sin tomar en cuenta las preocupaciones expresadas por los sectores empresariales nacional e internacional. Es el caso, por ejemplo, hoy en día el Morena y sus aliados, la coalición parlamentaria de Morena y sus aliados cuenta con una mayoría absoluta en 27 de los 32 congresos estatales y una mayoría calificada en 18. Eso es lo que les permite, pues, prácticamente aprobar cualquier iniciativa de reforma sin mayores preocupaciones. Es un riesgo necesariamente para el entorno de negocios. Y aquí, como comentas, otro de los escenarios de riesgo que estamos planteando y que está ligado a esto es que se reduce la capacidad de los gobiernos locales para resolver de forma efectiva, eficiente, problemas locales como de infraestructura o de servicios básicos. Por un lado, porque haya habido recortes presupuestarios importantes, y por el otro, porque la federación ha ido absorbiendo facultades, concentrando el poder que antes correspondía a los estados, y eso pues también hace que los gobernadores se deslinden de esa responsabilidad, no quieran asumir el costo político y simplemente lo transfieran a la federación, ¿no? Y pues lo hemos visto traducido en la baja calidad de la infraestructura carretera, de las vialidades, las calles, problemas de distribución de agua, varios problemas que se han ido agravando en los últimos años a nivel local y que también pues responden a esta lógica de hegemonía y subordinación política. Uh-huh. En el ámbito electoral, ¿cuál es el riesgo que ustedes contemplan? En el ámbito electoral, justo la presidenta Sheinbaum ya anunció que este año propondrá una serie, no solo una, sino varias reformas en materia político-electoral para, por ejemplo, prohibir la reelección en cargos públicos, prohibir que participen familiares, etcétera. Hay varias iniciativas que están ahí. El riesgo que vemos
es que pues algunas de estas busquen limitar o mermar la capacidad técnica del INE para poder garantizar condiciones de competencia política libre, equitativa y justa, que eso pues afecte la calidad del sistema democrático, favoreciendo al partido mayoritario, que hoy es Morena. También pues que se implementen medidas que restrinjan o limiten la representación de partidos de oposición, por ejemplo, eliminando la representación proporcional en el Congreso, que pues obviamente favorece a los partidos minoritarios. Así está planteado, y que si desapareciera, pues sería en beneficio de Morena y sus aliados. Y a este riesgo lo estamos vinculando con el de la reforma judicial. El INE está encargado de organizar este proceso electoral extraordinario en junio de 2025. Es una elección inédita que se está llevando a cabo con muchísima prisa, con un presupuesto muy recortado, en el que estimamos pues habrá una muy baja participación ciudadana. Puede haber fallas en el proceso de organización de esa elección, y que Morena y sus aliados utilicen esas fallas para criticar al INE, para encabezar una serie de ataques reputacionales que después se utilicen para justificar esas reformas en materia política electoral, que ya sea limiten los presupuestos para próximas elecciones o mermen las capacidades de independencia del Instituto Nacional Electoral. En materia del presupuesto que ya ha sido aprobado por parte de los diputados de los ingresos y los egresos de la Federación, cuéntanos, ¿ahí la distribución del recurso también implica un riesgo? Sí, justo. Lo que hemos visto es que el gobierno federal tiene muy pocos recursos, está ya muy limitadas las finanzas públicas. Vemos que para este presupuesto se aprobaron recortes en prácticamente todas las áreas. En el caso de seguridad y protección ciudadana, por ejemplo, es un recorte de 36%, pero así lo es para prácticamente todas las dependencias y ramos que conforman el presupuesto de egresos. Y pues ahí lo que estamos planteando es la posibilidad de que a lo largo del año se implementen una serie de medidas fiscales, no necesariamente una reforma fiscal integral, sino medidas fiscales que puedan buscar aumentar la recaudación para que el gobierno pueda seguir financiando sus programas y políticas prioritarias, sobre todo los programas sociales que están absorbiendo una parte importante del presupuesto federal. Y lo que creemos es que muy probablemente esos aumentos no serían al IVA, porque es una medida que se considera políticamente anticlimática para esta administración, pero que se estarían enfocando más bien en aumentos al ISR para personas físicas y morales, o en aumentos a otros impuestos sectoriales, entre comillas, progresivos, a los más ricos para poder lograr ese objetivo. Claro. Ahora, estoy completamente segura que entre estos dos riesgos están implicado también el tema de la seguridad. ¿Qué tanto nos afectará en 2025, según este análisis, el tema de la inseguridad? Sí, justo lo que estamos planteando como nuestro octavo riesgo en este listado es un aumento en los enfrentamientos violentos entre grupos del crimen organizado como resultado, por un lado, de fracturas internas en algunas de esas organizaciones, como lo que hemos visto en los últimos meses en Sinaloa, y por otro lado, si bien el gobierno federal anunció una estrategia que es mucho más técnica, mucho más focalizada que la de la administración anterior, pues no contará con los recursos suficientes para poder implementarse a cabalidad. Como decía, el presupuesto de la Secretaría se recortó 36%, y eso pues limitará la capacidad de García Harfuch de adquirir el equipo tecnológico que se ha anunciado para monitorear las operaciones del crimen organizado, para profesionalizar a las policías locales y municipales. Y por otro lado, que esta estrategia, pues en las últimas semanas, últimos meses, pues ha buscado la captura de liderazgos criminales, y como hemos visto en años anteriores, pues esas capturas luego derivan en reestructuras internas en grupos que pues ocasionan
un aumento en la violencia, ¿no? Lo que creemos es que la situación de inseguridad probablemente empeore antes de que pueda mejorar y que eso podría aumentar las presiones internas en Morena para abandonar por completo esta estrategia y regresar a una como la que se implementó en el sexenio anterior, que no atacó de forma efectiva ni estratégica las operaciones del crimen organizado y que eso pues recrudezca la situación de inseguridad en el país. De alguna manera podemos anticipar que tendremos un gobierno eficiente, confiable, con menos corrupción, con más capacidad operativa, con más planeación. ¿Ven ustedes un escenario de esta naturaleza o es exactamente lo contrario? No, justo lo que nosotros creemos es que probablemente este gobierno en este contexto de concentración de poder, eliminación de contrapesos, de órganos reguladores, de mecanismos de transparencia, pues será más propenso a decisiones opacas, poco transparentes, que no necesariamente respondan a criterios técnicos, sino más bien a consideraciones políticas, probablemente de corto plazo, para garantizar la popularidad de la administración del gobierno morenista. Y bueno, pues se reducen los canales que tiene la ciudadanía para poder exigir cuentas, resultados de la administración. Aquí hay que señalar que el gobierno de Claudia Sheinbaum presentará en febrero, por mediados de febrero, el Plan Nacional de Desarrollo a la Cámara de Diputados para su discusión. A diferencia del gobierno anterior, parece ser que esta administración sí estaría siguiendo el modelo anterior que se tenía hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto para este plan, en el que pues, se establecían una serie de metas, indicadores, métricas, etcétera, de desempeño. Entonces, eso sería una señal positiva, si es que se mantiene, pero de todas maneras pues, se reducen los mecanismos que realmente tenemos como ciudadanos para pues, garantizar que esas métricas se estén cumpliendo y que los indicadores que está proporcionando la administración son los correctos. Pues estaremos pendientes de todo esto que se señala como riesgos y en el transcurso del año pues estaremos haciendo las evaluaciones correspondientes y nosotros agradecemos muchísimo a Integralia que esté con nosotros, sobre todo a través de tu voz, Carlos. Los saludamos y les agradecemos entonces que hayan estado con nosotros en Contextos. Gracias, muchísimas gracias, Marcela. Y cualquier cosa estamos al pendiente. Nada más para que tu auditorio sepa, el reporte completo se puede consultar en nuestra página, integralia.com.mx, o a través de nuestras redes sociales. Muy bien, nos quedamos con esto. Gracias, Carlos. Gracias. Carlos Rubios, subdirector de Integralia, estuvo con nosotros hablando sobre el reporte anual de 10 riesgos políticos para 2025. Pausa, volvemos. Escuchas Contextos. Regresamos con más.